Nuevo Testamento y vamos a leer en el capítulo 6 por los momentos. Romanos capítulo 6, Nuevo Testamento. Vamos a estudiar un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Un tema muy interesante que tiene que ver con nuestra vida física y nuestra vida espiritual. Aunque usted no lo crea, ¿verdad? Hay una vida que será prolongada a todo ser humano, y me refiero a la vida espiritual. Y esa vida espiritual que será prolongada después de esta vida física será determinada por lo que nosotros hicimos mientras estuvimos en esta tierra. Una vida eterna. A eso es que me refiero, una vida espiritual. Pero esa vida espiritual, ¿verdad?, se generará una eternidad de paz para algunos y una eternidad de condenación y de sufrimiento para otros. Si yo le preguntara a usted en esta mañana, ¿cuál de estas dos prolongaciones de la vida o de la paz, de la eternidad, una eternidad de paz o una eternidad de sufrimiento, qué elegiría usted? A ver, levante la mano lo que elegiría una eternidad de sufrimiento. Obviamente nadie. Y lo opuesto a esto, levante la mano los que desean vivir una eternidad de paz. Aleluya. Todos nosotros. Y fíjense que todo ser humano es inclinado a eso. Y eso va a ser dado. Está prometido. Dios promete a la humanidad vida eterna de paz, sin sufrimiento, sin muerte, sin clamor y sin dolor. Un día, no muy lejano. Pero ¿qué nos separa de esa eternidad? Esta vida física. Eso es lo que vamos a ir a estar estudiando en esta mañana. Y que todavía no tenemos la vida eterna, hay una vida que hay que saber ministrar. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 6 y vamos a estudiar las escrituras que hablan mejor que cualquiera de nosotros. Amén. Romanos capítulo 6, cuando todos lo tengan pueden decir amén. Y vamos a enfocarlo en 10 versículos de este capítulo. Romanos capítulo 6, del versículo 1 en adelante, leemos en qué nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es una pregunta. Versículo 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿Cómo dice su Biblia? ¿Cómo dice su Biblia? En vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Miren lo que dice acá. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Sí notó lo que dice acá? Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿para quién vive Cristo? Para Dios vive. Amén.
Pueden dar un aplauso al Señor y pueden tomar asiento. Aleluya. Acá las Escrituras nos dejan bien claro para quién está viviendo Jesucristo hoy día. Amén. Una vez que Cristo fue engendrado en el vientre de María y se le fue dado vida, poder y autoridad, y cuando murió en la cruz del Calvario, el Padre lo resucita de los muertos y le da vida. En ese momento Él muere para el mundo y ahora vive para quién, dice las Escrituras, para Dios. Hoy día Jesucristo está viviendo para Dios. ¿Ok? Bueno, quiero que preste atención, por favor, en esta oportunidad. Quiero hablarle de la diferencia que hay de la vida nueva a la vida eterna. La diferencia que hay de la vida nueva a la vida eterna. Donde una de las cosas de las cuales que debemos nosotros procurar estar claros y seguros es acerca de las promesas que Dios ha hecho a la humanidad. Dios nos promete muchas cosas. Incluso a algunos les prolonga algunas promesas y a otros otras diferentes. Pero para todos los hombres son las promesas. Pero hay promesas que Dios le prolongará a todos por igual. Y en este caso hablamos del perdón de los pecados. Dios no le quiere otorgar el pecado a unos y a otros no. Dios quiere otorgarle el pecado a todos los seres humanos. Para eso envió a Jesucristo, para que todos sean salvos de sus pecados, para salvar a su pueblo de sus pecados, dice el libro de Lucas, para lo que fue enviado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas promesas nosotros debemos conocerlas, estar claros y no revolverlas, porque hay promesas que no se nos serán otorgadas acá mientras que vivamos en este periodo de vida, en el cuerpo, esta vida mortal, esta vida física, pero hay promesas que se nos serán dadas cuando se nos otorgue la vida espiritual. Eso es una realidad. La humanidad duda acerca de esta vida espiritual, porque obviamente nadie que ha estado vivo ha ido a los muertos, ha recibido esa vida, pero necesitamos nosotros creer a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que hay una vida después de esta vida, hay una eternidad preparada, hay un Dios que ha creado un reino inconmovible, un reino lleno de luz, lleno de paz, donde Él quiere darle amplia entrada a todo aquel que crea en nuestro Señor Jesucristo. Está la promesa. ¿Amén? Ahora, acá Pablo habla de dos promesas. En estos 10 versículos habla de dos promesas que se efectuarán en nosotros entre tanto que estamos en la tierra. ¿Ok? Y una de esas promesas es la vida nueva. Y otra promesa es la vida eterna. ¿Cuál de estas dos promesas ya tiene usted? ¿O cuál de estas dos promesas ya tengo yo? ¿O cuál de estas dos promesas únicamente le gusta más? Pues una depende, para recibir una depende de haber recibido la otra. Para poder recibir una necesitamos haber tenido la otra. ¿Amén? Entonces, yo quisiera que usted se enfocara, por favor, allá en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Debemos nosotros aprender a hacer separación de estos dos tipos de vida. Ahora, por ser promesas no son los mismos. Y muchos hoy día creen que por estar viviendo una vida nueva, creen que están viviendo la vida eterna y ya son salvos. Hermanos, no somos salvos todavía. No somos salvos todavía. ¿Ok? Ahora, cuando las Escrituras hablan acerca de que hemos sido salvos, es que hemos sido librados de la sujeción bajo el pecado, de la esclavitud del maligno. Cuando nosotros andábamos como hoja que lleva el viento, cuando nosotros nos conducíamos como el río, como las
las corrientes del río, llevado por toda estratagema, por toda maldad, estado de toda justicia, y hacíamos con avidez toda clase de pecado. Pero ahora que hemos entendido los caminos del Señor y que todas estas cosas son aborrecibles ante los ojos de Dios, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros entendiéramos que necesitábamos reconocer nuestra vida de pecado y desde ese momento no practicar más el pecado. Ahora, por el nombre de Jesús, nosotros somos librados del pecado. Somos salvos de esa mala manera de vivir. Ahora de ahí en adelante nos resta vivir una vida agradable a Dios. Y esa es la vida nueva que menciona las Escrituras. No es una vida nueva cuando usted se muda de país. Bota todos los corotos nuevos, ropa vieja afuera, ropa nueva adentro. Se hace una liposucción, se manda a agrandar algunas cosas que no le gustan de su cuerpo, como mucha gente hoy día está haciendo, creyendo que esa es la manera de cómo puede iniciar una vida nueva. No, mientras que su alma siga siendo igual, mientras que todavía los pecados estén incrustados en el cuerpo, la misma maledicencia, los mismos pensamientos, las mismas prácticas, alejados de Dios, seguimos nosotros muertos. Seguimos nosotros en una vida vieja. Pero una vez que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que necesitamos renunciar a lo oculto, a lo vergonzoso, y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Allí comienzan a cambiar las cosas. Dice el libro de Gálatas capítulo 4. Vamos por favor a hablar un poco acerca de esa vida nueva de la que hablan las Escrituras y que nosotros necesitamos buscar. Gálatas capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice su Biblia? Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Amén. A fin de que recibiésemos la adopción. Ahora, esta remisión es del pecado, redimidos, sueltos, librados. Las cadenas que nos ataban a las prácticas vergonzosas de Dios. Mire, cuando nosotros estábamos en el mundo, no sé si alguna persona pues estuvo mezclado en todas esas cosas, pues le gustaban la borrachera, el cigarrillo. Y esas son cosas básicas, vicios, que sabemos nosotros que a Dios no le agradan. Pero aún sabiendo que son nocivos para la salud físicamente, aún el hombre lo sigue practicando. ¿Quién no sabe que la droga puede afectar el organismo del cuerpo? Pero como el cuerpo, cuando lo prueba más de 2 veces, crea una adicción y no le importa su salud física. ¿Quién no sabe que el cigarrillo daña? Y aún el mismo empaque trae las advertencias, pero hay una adicción del cuerpo y eso no proviene de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos. Mire, Dios desea, Dios nos quiere prolongar una vida física larga. Hay promesas en la Biblia. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea ver muchos años de vida, dice el libro de los Salmos. Y Dios quiere darnos. ¿Cuántos años no vivió Matusalén? Abraham. Y de ahí en adelante hubo un conteo de decadencia de la edad. ¿Pero por causa a qué? Por causa de que Dios es malo y quiso prolongarle menos vida al ser humano para darle menos. No. Por causa del pecado, de la maldad. Hablaba yo en estos días con mi papá y decía, pero yo dudo que llegue a los 80 años. No porque lo esté declarando que no vaya a llegar a los 80 años, sino la alimentación que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Hermano, las cosas que hay, más preocupaciones, hay más estrés. ¿Quién no sufre de ansiedad en estos tiempos? ¿Quién puede decir, esta mañana y me levanto, yo no me voy a preocupar de nada? Solamente los recién nacidos.
Ellos se preocupan para que le den su comida. Pero de ahí en adelante, en estos tiempos, ya mitad del siglo XXI, se ha generado en este mundo una dependencia de las cosas materiales inmensa que están creando el alma, el espíritu, están enfermando, el alma, el espíritu. Y eso está produciendo enfermedades psicológicas en nosotros. Más que enfermedades físicas, usted va al doctor y el doctor lo que hace es recetarle algo ahí, pero vaya usted a la consulta psicológica para que usted nunca ha habido estadísticamente tantas consultas psicológicas como en estos tiempos. ¿Producto a qué? A que nosotros necesitamos entender el tiempo en que nos estamos moviendo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y mientras más necesidades el ser humano, menos quiere darle la autoridad a Dios. Hay un Dios que Él quiere ayudarnos. Hay un Dios que se compadece de nosotros. Sabina David dijo en una oportunidad: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos? Y nosotros necesitamos entender que necesitamos una vida nueva. Cambiar de sistema. Cambiar de manera de pensar. Cambiar de manera de andar. Porque si nosotros nos entregamos a todo lo que hay en el ambiente hoy día, el sistema, vamos a terminar apartándonos de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, vaya por favor. Dios quiere redimirnos a cada uno de nosotros. Y que el pecado es una de las cosas que nos impide a nosotros tener una vida nueva. El hombre que está en pecado, obviamente las escrituras nos califican como muertos. Obviamente, como muertos. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4, cuando usted lo tenga puede decir amén. Miren los deseos de Dios, los propósitos de Dios. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora, todas esas cosas que nosotros aprendimos del mundo, todas esas cosas con las que nosotros vivimos, las costumbres, las malas palabras, las malas prácticas, las adicciones, la hechicería, el adulterio, la fornicación, todas esas cosas prolongan muerte espiritual. Y cuando una persona está muerta, vamos a hablar físicamente de lo que se produce en algo que está muerto. Un cuerpo muerto es bonito, aunque todo el que se muere, el que lo va a ver dice: ¡ay, quedó bonito! Y él se muere, queda bonito. ¿Por qué no se lo dijo cuando estaba vivo? ¿Quién que se muere huele bien? No, Jesucristo dio testimonio de Lázaro a pesar de que era su amigo. Y ahí en las escrituras dice: ya después de 3 días quitaron la piedra y salió un hedor donde no hay movimiento, donde no hay circulación, donde no hay aire, donde no hay hálito de vida, donde no hay espíritu, donde no hay alma, ahí hay hedor. Y así sucesivamente. Esas son las características de una persona que está muerta. Una persona que está muerta está próxima a ser olvidada. No necesita nada, nadie se acuerda ya de ellos. La primera semana se llora, se entierra ya en el cementerio, y de ahí en adelante ya quedan aquí en el recuerdo. Pero allá las cosas físicas están haciendo lo suyo, llevando el cuerpo al polvo. Allí quedan. Polvo eres y al polvo volverás. Ahora, si nosotros entramos en ese estado, o nos mantenemos en ese estado de muerte a causa del pecado, obviamente para Dios no somos nadie. Para Dios somos únicamente personas que merecen el juicio de Él. Porque ¿para quiénes son el juicio?
sino son para los pecadores. El libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Y esto no porque Dios quiere condenar, no porque Dios quiere lanzar en el lago de fuego. Algunas personas usan unos raciocinios teológicos y dicen: no, si Dios es bueno, entonces ¿por qué creó un lago de fuego? Si Dios es bueno, entonces ¿por qué lanzará? No, Dios no lo hará. Nosotros mismos somos los que nos posicionamos. Dice las Escrituras: el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado. Ahora, hoy día, usted y yo tenemos la información. ¿Cómo debemos hacer para ser inscritos en el libro de la vida? Si morimos sin ser diligentes a que nuestros pecados sean perdonados y tener una vida nueva, cuando seamos resucitados, no vamos a dar pataletas y a decir: Señor, yo no pude. ¿Cuántas veces no se nos ha predicado el Evangelio? ¿Cuántas oportunidades no nos ha dado Dios? ¿Cuántas veces no ha tratado Dios por sueños, por medio de alguien, por medio de la radio, por medio de la televisión? Porque la palabra de Dios ha corrido por todo el mundo y Dios no quiere que ninguno se pierda, mas Dios quiere que todos prosigamos al arrepentimiento. Y hay testimonio de lo que sucederá. Dice las Escrituras que cuando Jesucristo venga, muchos le dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Pero ¿qué les dirá Cristo? Apartado de mí, porque eres negro, porque no diste dólares, porque no diste tu casa, porque no diste esto, porque no porque lo hayamos dado, o no porque lo hayamos generado, nada de eso. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder, en el Espíritu. Jesucristo les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Una de las cosas que nos impide y nos impedirá un día entrar en el reino de los cielos será la maldad que llevemos a la tumba, hermano. La maldad que contengamos en nuestra alma. El libro de Jeremías dice: el alma que pecare, y cuánto le ha luchado, cuánto le ha costado al ser humano luchar en contra de la maldad. Isaías capítulo 1, a los príncipes de Sodoma y Gomorra, el resumen de ese llamado tan misericordioso de Dios a los sodomitas, a los derramadores de sangre, a quienes haciendo vil y tan impíamente se presentaban ante Dios a ofrecer sacrificio. Dios le dijo: dejad de hacer lo malo, dejad de hacer lo malo. Y a nadie le gusta que le digan eso. Si yo lo llamo a usted acá y le digo en público: deje de hacer lo malo, usted se va a ofender, ¿verdad que sí? A ninguno nos gustaría que nos dijera: deja de hacer lo malo. Pero aquel que condena, aquel que liberta, aquel que salva, aquel que perdona los pecados, aquel que da vida eterna, aquel que bendice, aquel que levanta al caído, aquel que sana, aquel que resucita, es el que nos dice a nosotros: dejad de hacer lo malo. Y si nos dice dejad de hacer lo malo, es porque Él tiene promesas especiales para todo aquel que deje de hacer lo malo. Promesas especiales. Ahora, esta vida es una vida nueva que Dios nos insta, nos motiva a que nosotros la busquemos tener, renunciando ahora, comprometiéndonos a no practicar más las cosas que no le agradan a Dios y no practicarlas más. Eso es lo que genera una vida nueva. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 17. Efesios capítulo 4 versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Efesios capítulo 4 versículo 17. Ahora, una vez que nosotros podamos encontrar o luchar o entender que necesitamos una vida nueva, mire, hermano, amigo y amiga que te encuentras en este lugar, nosotros esporádicamente entramos en procesos donde todo es problema.
Entramos en procesos de la necesidad. No salimos de una cuando entramos a 5 más. Dolencias, enfermedades, problemas por todos lados. Procesos. Y uso esta palabra porque son procesos. En esos procesos nosotros decimos, no, nosotros lo que necesitamos es mudarnos del lugar. Lo que nosotros necesitamos es cambiar de color de la casa. Nosotros necesitamos, hay veces, hermano, donde a donde quiera que nosotros vayamos, allá van a ir los procesos. El libro de Eclesiastés dice bien claro: he visto debajo del sol, dijo el predicador, que un mismo mal le sucede a todos los hombres, a buenos y a malos. Para que usted sepa, visita, que nosotros los cristianos también pasamos lo mismo que usted pasa. Lo mismito. Ahora, no creyendo nosotros que con el cambiar, como dije hace un momento, de lugar, o de color, o de ropa, o de pareja, o sacar a los hijos, o de país, es lo que va a hacer cambiar las situaciones. No. Mire, la palabra del Señor nos habla a nosotros bien claro, que con el hecho de que nosotros estemos rodeados de necesidades y de problemas y de enfermedades, las cosas cambiarían si tan solo nosotros nos volviéramos a Dios. La palabra del Señor dice bien claro en el libro de los Salmos: aunque andares en valles de sombra y de muerte. El Señor no dice: salte de allí, múdate y es donde yo estaré contigo. No, aunque andares en valles de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hay una promesa de Dios cuando usted y yo estemos en esos procesos. Así es especial. Eso es parte de la vida nueva. En la vida vieja, cuando teníamos un problema, ¿a quién recurríamos? Si me dice 4, le digo 8. Pero la palabra del Señor dice que buscamos en Dios todos nuestros afanes, nuestras ansiedades. Encomendemos a Él nuestra causa. Confiemos en Él y esperemos. Esto no lo hacíamos nosotros en la vida vieja. La paciencia es una virtud. Y el esperar en Dios es una bendición que solamente lo encontramos cuando nos acercamos a Él. Y el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17, y esto se nos demanda, entonces se nos aconseja, hermano, que nosotros lo podamos hacer. Mire, aquel hombre, aquella mujer que logre encontrar a Dios en la más cruel necesidad, déjeme decirle que Dios lo encontrará. Déjeme decirle que Dios nos respaldará. Déjeme decirle que Dios le va a salir al encuentro. Dios no lo olvidará. Joven fui y he envejecido, dijo el salmista, y no he visto justo desamparado y ninguno de su descendencia que mendigue el pan. Habla de hambre, habla de desnudez, habla de enfermedades, habla de todo lo que nosotros podamos pasar cuando estamos en este mundo. Hermano, no llegue a la iglesia para que todas esas cosas se acaben en su vida. Ahí las va a tener, pero ahora usted va a conocer a un Dios que va a estar con usted en todas esas pruebas, en todas esas angustias. Él lo sacará, Él hará salir el sol de justicia. A su nombre. Hay personas que no se meten en los problemas de los demás. Hay personas que cuando usted le llega a pedir un favor: mira, tengo este problema que me están amenazando, que tengo un problema económico, que tengo esta enfermedad, y cuando usted le dice tengo esta enfermedad, procura que no se sienten. Si usted pide agua, le dan en el vaso que van a botar. Y así sucesivamente lo tratan de acuerdo a la necesidad. Pero déjenme decirle que si nosotros nos acercamos a Dios con cualquier enfermedad, Dios te abraza, Dios te toca, Dios te levanta, Dios te dice: yo no me dejaré fuera, yo te sano. Si llegas con oscuridad, Él te da luz.
Si llegas con miedo, Él te dice, ten paz. Si llegas con necesidad material, pues Él te dice, confía, el tiempo es perfecto. Dios es bueno, Dios es misericordioso, no hay otro como Él, por eso es que Él es digno de suprema alabanza, Él es digno de adoración y de acercarnos a Él, a su nombre. Ahora no podemos buscar la reacción humana que todos nosotros tenemos, por eso uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor hacia los unos a los otros. Y que es muy difícil, hermano, pero no es imposible. El amor con que nos amó Dios fue derramado en Jesucristo. El amor con que nos amó Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Dijo Jesucristo en una oportunidad, nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por su hermano. Dios tuvo un gran amor que lo manifiesta en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo por ti, Dios dio a su Hijo por mí, Dios dio a su Hijo por tu hijo, por tu nieto, por tu madre, por tu padre, por todos nosotros. Y ese dolor no fue vano. ¿Sabe para qué? Para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva. Levante su mano y diga, yo quiero una vida nueva. Yo quiero una vida nueva. Aleluya. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, cuando usted ve a aquellos que pecan, si usted dice, yo no voy a pecar como ellos, usted comienza a dar sus primeros pasos para su vida nueva. Si usted ve a aquellos que maldicen y usted dice, yo no voy a maldecir porque a Dios no le agrada, usted ya está comenzando a dar los primeros pasos. Si antes usted tenía unos matachos allá en la alacena, tenía una vela y usted comienza a apagar todas esas cosas y comienza a adorar al verdadero Dios, usted ya está empezando a dar sus primeros pasos. Cuando usted comienza ahora en cualquier problema a encomendar su causa a Dios, ya usted está comenzando una vida nueva y las cosas van a cambiar. Mientras más nos acercamos a Dios, Dios más se va a acercar a nosotros. Yo le voy a dar un consejo. Quite el marco del Salmo 91 de su casa. Vívalo. Vívalo. No es que estamos en contra de las escrituras, de la idolatría, ¿sí? Porque las cosas no se manifestarán por nosotros enmarcarlas, sino por vivirlas. Y dice aquí la palabra del Señor, esto pues digo y requiero, capítulo 4, versículo 17 del libro de Efesios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué más dice su Biblia? Ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren, nosotros no podemos decir, yo tengo una vida nueva, y estamos ajenos de la vida de Dios. Y cuando la Biblia habla de ajenos de la vida de Dios, nosotros estamos creyendo que todo lo que está pasando hoy día mundialmente es el producto de la maldad únicamente del hombre. Está profetizado. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, producto de la idolatría, producto del alejarse de Dios. Acuérdense del ejemplo que dimos, lo que se produce en un cuerpo que está muerto. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, Dios se alejará de nosotros. Y usted sabe que es feo vivir una vida alejada de Dios, una vida alejada a los pactos, alejados a las promesas, viviendo únicamente por la gracia común, alejados de Dios porque todos los días dependemos de Él. ¿Quién nos da vida? ¿Quién nos alimenta? ¿Quién nos guarda? ¿A quién clamamos cuando nos damos un machucón? Dios mío. ¿Está bien? Imposible alejarnos de Dios.
Él nos dio vida, Él nos la quitará. Él nos volverá a resucitar y ante Él estaremos un día en que le vamos a decir: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Bien lo dijo el salmista. Si me fuera a los montes, allá te voy a encontrar. Si me fuera a los mares, allá tu diestra está. Si me fuera a las partes más profundas, ¿a dónde huiré de tu espíritu? No tenemos escapatoria. Y no lo digo por temor o por querer ser libres de Dios. No, somos los esclavos más felices del mundo, porque Dios nos bendice y nos cuida con amor, nos cuida con una esperanza viva. Versículo 19, lo cual, después de perdiendo toda sensibilidad, se entregaron a toda lascivia para cometer una vida en toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Óigame bien y lea bien. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué le dice la Escritura? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos, la maldad, lo que produce lo malo, lo que se inclina a lo malo. Cuando nosotros logremos echar ese viejo hombre, hacer morir esos deseos, esas pasiones que son las que buscan las cosas que a Dios no le agrada, allí tú comenzarás una nueva vida. Tú puedes tener la misma casita, la misma ropa, verte tú mismo en el espejo. Cuando tú reconozcas que debes hacer morir todas estas cosas, el sol de justicia nacerá en ti. La bendición de Dios comenzará a florecer y habrá luz en tu hogar, en tu familia. A su nombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, no es recomendable, mire, que un rico se vuelva rico con todas estas cosas malas. Eso es como darle una hojilla a un mono. Una persona mala de corazón con dinero es más mala. Por eso es que la palabra del Señor dice: la raíz de todo mal es el amor al dinero. Un poderoso con dinero, un pecador con dinero. Imagínese usted un idólatra que adora una imagen chiquitita y se gana el kilo. ¿Qué cree usted que va a hacer? Va a ser una imagen grandota. El pecado va a ser más grande. Ahora, el problema no es el dinero, sino lo que hay en nosotros cuando recibamos algo. Dios nos quiere bendecir, hermano, pero en las condiciones que estamos, en el momento de recibir la bendición, cuenta. Un ejemplo: que Dios te quiera dar a ti un carro, pero resulta ser de que tú te le pierdes a tu esposa. Ahorita salgo por ahí porque voy a hablar de los hermanos. Te le pierdes a tu esposa y no puedes ver a una mujer, no puedes, imagínense ese tipo de persona o a ese tipo con un carro. Se pierde más. Señor, un carro para ir a la iglesia. No, mentira, quiero un carro para sacar a las mujeres y menos a su esposo. Señor, yo quiero un teléfono, pero resulta que le prestan un teléfono y eso se olvida de todo. Un teléfono prestado. Dame un teléfono, Señor, para leer ahí la Biblia y escuchar alabanza. ¿Sí, güey? Todo está como nosotros estemos preparados para recibir algo. Si estamos llenos de maldad, Dios no es injusto para promover una pérdida más grande en nosotros. Y eso es lo que explica muchas veces que nosotros le pedimos a Dios tantas cosas que le necesitamos y no nos las da. El libro de Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar vuestro deleite. Y cuando usa esta palabra deleite, son cosas declinadas a fallarle a Dios. Por eso es que usted ve personas
personas que vienen a la iglesia y Señor, yo voy a la iglesia si tú me provees un trabajo. Y yo le proveo un trabajo y ¿qué hace? Se los llevó el viento. No le agradecen a Dios más nada. No se acercan más, no oran más, no leen más la Biblia. Se rompe el matrimonio. Señor, ayúdame a pasar en la vieja, lo que llegue a los Estados Unidos. Yo te voy a buscar, Señor. Cambian de esposa. Botan los teléfonos para que nadie los conozca. Se hacen operaciones. Yo soy estadounidense ahora. Todo está lo que hay aquí en el corazón. Queremos una vida nueva. Necesitamos nosotros entender que es una vida nueva. No necesitamos lo material para tener una vida nueva. Allí esa humilde casa que Dios te dio, esa bendición que Dios te dio, con tus hijos, con tu misma esposa. Lo que tenemos que cambiar es lo que hay dentro del corazón. Dejar de hacer lo malo, cambiar los malos pensamientos, los malos pasos, la mala conducta. Y déjeme decirle que allí el Señor derramará su bendición, su lluvia en abundancia en ese hogar. La gente verá y dirá, pero ¿por qué? Si ese hombre estaba muerto, esa mujer estaba muerto. Pues buscaron servir al Dios vivo, a ese Dios que lo posee todo, a ese Dios que Él hace un mar en el desierto. Esa es la vida nueva que necesitamos buscar, que necesitamos indagar. Ahora no es que vamos a buscar a Dios para hacernos ricos, no. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce mi necesidad, y esto se lo enseñó Él a los discípulos. No te afanes por lo que comes, por lo que bebes, por lo que vistes. No te afanes, no me afané, pues vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Yo no sé, hermano, ¿cuántos de los que están acá han tenido alguna necesidad? Y ha venido Dios y le ha suplido. Entonces ha conocido esa parte de Dios. Y Dios no es mezquino. Dios quiere darnos, como dice el libro de Efesios capítulo 3, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y yo digo en esa parte, según como estemos viviendo. Acuérdense de Israel en el desierto. Ellos pidieron carne. ¿Es malo comer carne? No. ¿Cómo estaba el corazón de ellos cuando pidieron carne? Nos trajiste al desierto a morir. Tenían el corazón ya hediondo, muerto, negro, lleno de maldad y alejado de Dios, aunque Dios estaba ahí. ¿Sabía usted eso? La columna de fuego, la nube que los cubría, Dios estaba ahí. El cuerpo de ellos estaba cerca de Dios, pero su corazón estaba lejos. Y pidieron carne. ¿Y qué hizo Dios? Moisés, cálmate. Señor, ¿de dónde? Ni si recogiéramos todos los peces del mar, le calmaríamos el hambre a estos hambrientos. No dice así la Biblia, sino para él. El Señor le dijo, cálmate. Agarró Dios las codornices que tenía él allá en el corral de allá arriba. Tampoco dice toda la Biblia. Agarró Dios y hizo llover a codornices. Dice la palabra del Señor. Y se llenó aquel desierto de pura carne. Comieron tanta carne que les salió hasta por las narices. Se enfermaron y muchos murieron. ¿La carne estaba envenenada? No. Cuando tú estás mal y quieres la bendición de Dios y toca la bendición de Dios cuando tú estás mal, te mata. Te crea problemas. Se generan dificultades. Y lo que tú veías como una bendición se puede tornar como una maldición para tu vida. Porque no estás en las condiciones. No estás adecuadamente preparado. La palabra
del Señor dice: humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará. Tú necesitas, estás pasando por ese proceso, pero estás preparado para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Estás preparado para que descienda la lluvia de bendición sobre tu vida, para estar en la vida nueva. Yo quisiera que tú te levantes en esta mañana. Si alguien siente que Dios me está hablando, aleluya, levántate en esta mañana. Gloria a Dios. Él oyó el llamado de Dios. Yo lo llamé, Dios lo llamó. Si hay alguien en esta mañana que quiere prepararse para esa bendición, acérquese acá también. Acérquese. Aleluya. Hay una preparación. Hay una preparación y hay una bendición preparada. Aleluya. Pero Dios quiere que andemos en vida nueva. Solamente a los valientes, solamente a aquellos, aleluya, que arrebatan el reino de los cielos. Bendiciones grandes, bendiciones preciosas. Tú lo conoces, tú sabes